Muy buenas noches. Bueno, aquí es todavía tarde, está terminando la tarde, va a comenzar la noche. Excelentísimo hermano, embajador de Palestina, Musa Omer Odeh, querida embajadora de Nicaragua, Verónica Rojas, hermano de lucha, embajador de la querida Cuba, Eugenio Martínez, representante de la embajadora de Bolivia, que está cumpliendo un deber patrio, ayudar a que Evo Morales siga contribuyendo a salvar la Pachamama y a reivindicar a los pueblos indígenas. Representantes de otras embajadas que nos acompañan, de Argelia, de Egipto especialmente, y a todos los compañeros del cuerpo diplomático acreditado. General Juan Castillo, agregado de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Eymar Rivas, director general de la CBG, y los demás compañeros de CBG que nos acompañan, amigos representantes de partidos políticos. Allí un saludo especial a la diputada de la Asamblea de Madrid, Ana María Bella, solidaria con la causa palestina, diputada popular, que muestra que la solidaridad por la justicia no tiene fronteras ni es sectaria. Bienvenida, un abrazo a su respaldo. Compañeros Fran Pérez y Enrique López de Izquierda Unida, María Vázquez del Bloque Nacionalista Gallego, amigos de los grupos, plataformas, movimientos de solidaridad, querido poeta, estimados amigos del mundo cultural, queridos exdiputados, compañeros de batalla, Héctor y Fraso, están aquí Héctor Vargas de mi tierra, del Zulia, viene a ser solidario desde tan lejos. Qué bueno, su señora esposa también lo acompaña. A todos los compañeros y compañeras del personal diplomático, consular, nuestra cónsul de Madrid, Irene González, mi esposa María Elena, presente, señoras y señores, amigos todos. Esta es una causa que nos integra, sobre la cual los embajadores del ALBA expresan simplemente o expresamos el sentimiento de nuestro pueblo. Los líderes de nuestros gobiernos en todos los escenarios siempre expresan categóricamente su respaldo a la causa palestina. El presidente de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega, que recibió en Nicaragua a Yasser Arafat, decía, al condenar la ofensiva de Israel, expresó: condenamos ese genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Se tiene que detener esa masacre. Evo Morales anunció que solicitaría al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas consideración de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por delitos de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, expresó su solidaridad con el heroico pueblo palestino que defiende el último jirón de lo que fue su patria y es su patria, la que fue por miles de años y es su patria. El presidente Correa de la Revolución Ciudadana, en nombre de su pueblo y en manifestaciones en Quito, se solidarizó con el pueblo palestino, condenó los bombardeos de Israel y anunció que abriría embajada en Palestina. El presidente Chávez y el presidente Evo Morales en 2009, en enero de 2009, por la operación Plomo Fundido, que hoy continúa bajo el nombre de Margen Protector, rompió relaciones con Israel por esa acción genocida permanente. El presidente Nicolás Maduro, ya lo mismo decía, sos por Palestina, por la vida y el derecho de existir.
No se trata de una guerra, decía Nicolás Maduro. Israel, reconocido por la ONU, es una potencia ocupante que viene desalojando a los palestinos de su territorio histórico y realiza una permanente acción bélica de exterminio para desalojar y apoderarse de la Franja de Gaza. Eso lo compartimos todos los países del ALBA y muchos países más y muchos líderes de todos los continentes, porque como dijimos y como me decía la diputada de Madrid, la causa de la justicia nos involucra a todos. Todo ser humano de buena voluntad, de buenos sentimientos, de nobleza, tiene que compartir la causa del pueblo palestino. El presidente Maduro también anunció la creación de casas de abrigo para niños huérfanos de la guerra. Asimismo, la posibilidad, con el permiso, con la venia del pueblo palestino, de buscar hogares sustitutos si fuese necesario para esos niños. Y que 1000 jóvenes palestinos ingresan a estudiar medicina en las universidades de Venezuela. En esas universidades públicas que son gratuitas, que ha creado el gobierno bolivariano y que mucha gente no conoce o intentan ocultar algunas fuerzas mediáticas del planeta. Citaba Moret, ministro consejero de la República de Cuba, de la Embajada de Cuba, la carta que Chávez envió a la ONU, donde planteaba el total apoyo de Venezuela y de los países del ALBA al reconocimiento de Palestina, a su derecho a convertirse en un país libre, soberano e independiente, como un acto de justicia para un pueblo heroico que ha sufrido todo el dolor del mundo. Citaba al filósofo francés, perdonen si no lo pronuncio bien en francés, Gilles Deleuze, quien señalaba que en todos los casos se trata de hacer como si el pueblo palestino no solamente no debiera existir, sino como si no hubiera existido nunca. Decía Chávez, duele e indigna que quienes padecieron uno de los peores genocidios de la historia se hayan convertido en verdugos del pueblo palestino. Una cosa es rechazar el antisemitismo y otra muy diferente, aceptar pasivamente que la barbarie sionista le imponga un régimen de apartheid al pueblo palestino. Desde un punto de vista ético, quien rechaza lo uno tiene que rechazar lo otro. Hay que decirlo con todas sus letras, el sionismo como visión del mundo es absolutamente racista. Las palabras de Golda Meir en su aterrador cinismo son pruebas fehacientes de ello. Decía Golda Meir, ¿cómo vamos a devolver los territorios ocupados si no hay nadie a quien devolverlos? No hay tal cosa llamado palestinos. Recuerda aquel concepto de que los indios no tenían alma o los negros africanos esclavos no tenían alma, eran cosas, eran animales o cosas. No existen los palestinos, no hay cosa, tal cosa llamada palestinos. No era como se piensa que existía un pueblo llamado palestino, que se considera él mismo palestino y que nosotros llegamos, los echamos y les quitamos su país. Ellos no existen. Es el colmo del genocidio, negar el derecho a existir. En 1947, la ominosa e ilegal Resolución 181 de las Naciones Unidas le concedió el 56% del territorio para formar el Estado de Israel y jamás ha reconocido el derecho del pueblo palestino. Se violó por completo la autodeterminación de los pueblos. Desde entonces, el Estado sionista no ha cesado en su estrategia criminal contra el pueblo palestino, contando siempre, lamentablemente, con el apoyo incondicional del poder que está detrás del gobierno norteamericano. Es Israel quien orienta y fija la política internacional estadounidense para el Medio Oriente. Con toda razón, Edward Said expresaba que no es un conflicto religioso, es un conflicto político de cuño colonial e imperialista. No es un conflicto milenario, sino contemporáneo. No es un conflicto que nació en el Medio Oriente, sino en Europa. Se privilegia la discusión y consideración de la seguridad de Israel
y para nada la de Palestina. Así puede corroborarse en la historia reciente. Basta con recordar el nuevo episodio genocida desencadenado por Israel a través de la operación Plomo Fundido. Es increíble que un país, Israel, que debe su existencia a una resolución de la ONU, violente, desdeñe, desprecie todas las resoluciones de la ONU que condenan esta acción genocida y que piden justicia y reconocimiento para Israel. Washington siempre ha planteado que vetará en el Consejo de Seguridad cualquier resolución de reconocimiento a Israel. Por eso, todos los países del ALBA, todos nuestros pueblos y gobernantes alzan su voz para deplorar esa actitud, siempre luchando por un mundo pluripolar, multicéntrico, con organismos internacionales democráticos que no sean cómplices de este genocidio ni de ningún otro atropello a la dignidad y a la soberanía y a la determinación de los pueblos. Por eso decimos con Chávez, y así terminó su carta a las Naciones Unidas: Palestina vivirá y vencerá. Larga vida a Palestina libre, soberana e independiente. ¡Que viva el pueblo palestino!